Diálogo con quienes hacen noticia. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. En línea ya está nuestro invitado Fernando Benalcázar, director de Organismos Latinoamericano de Minería, OLAMI. Tema: el precio internacional del crudo, la producción local y el cierre del ITT. Gonzalo Ruiz Álvarez conduce el diálogo. Gonzalo, adelante. Gracias, Juan Carlos. Un saludo cordial a Fernando Benalcázar, fue viceministro de Estado también y es director del Organismo Latinoamericano de Minería. Los temas que tienen que ver con la energía, con los hidrocarburos, también con la minería, son de alto interés para el Ecuador. Y queremos explorar algunos temas que vale la pena con Fernando Benalcázar. Al saludarle, le preguntamos primero cómo está el tema del precio del petróleo en este momento y cómo se advierten los vaivenes de un precio que para el Ecuador es un asunto exógeno, no depende de las decisiones exclusivamente del Ecuador, sino del mercado internacional, que suele ser sinuoso. Fernando, un saludo cordial, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Confío que me escuchen a la distancia. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, en las últimas semanas ha habido una variación del precio del petróleo. Específicamente, el indicador que a nosotros nos compete es el WTI. El WTI es una referencia que tiene que ver con el precio de exportación que el Ecuador tiene para sus dos crudos, tanto para el crudo oriente cuanto para el crudo napo. Hay una variación en función de eso, en función de del grado API, en función de la calidad de los crudos, en resumen, para que los radioescuchas nos entiendan. Y también, desde hace pocas semanas, la incidencia es importantísima por el tema de la variación del precio el 11 de cada mes. No nos olvidemos que en esta administración, en este gobierno, se fijó una franja dentro de la que se mueve entre el 5 y el 10% al alza y a la baja del precio del WTI. Es por eso que hemos visto el 11 de cada mes arrancado en julio como ha variado. Entonces sí es importante y relevante. El precio el día de hoy arrancó con una tendencia al alza nuevamente y ha estado un poco estancado, pero hoy día arrancó con la tendencia al alza, insisto, con 78.66, redondeando $79, lo cual tiene una injerencia en nuestro impacto económico. Es muy importante también establecer, frente a ese impacto económico, la producción o extracción en declive del crudo ecuatoriano. Hace un año y medio, el presidente Guillermo Lasso habló de subir la producción a 1 millón de barriles y muchos dijimos, bueno, tal vez es una cifra exagerada o a lo mejor no se puede cumplir. Sin embargo, lo que hemos visto en la realidad de Petroecuador es que la producción declina. También quisiéramos saber qué está pasando con el ámbito de las empresas privadas que extraen petróleo ecuatoriano y cómo está ese panorama en este momento. Fernando, por favor. En efecto, para manejarlo comparativamente con números en periodos de tiempo similares, hacia el primer trimestre del año pasado la producción estaba en el rango de 460,000 barriles por día. Y hacia el primer trimestre de este año, la producción tuvo un pequeño incremento hacia los 486,000 barriles por día. Soñar con una producción de 1 millón de barriles diarios sin inversión es eso, es un sueño. Y ese es el gran problema, ese es el gran reto que siempre ha enfrentado la producción ecuatoriana, entendiendo, para que los radioescuchas tengan clara la película, 70% más o menos viene de la empresa Petroecuador y 30% vienen de las privadas. Entonces, si no hay inversión y no hay incentivos para esa inversión, ni las unas, ni las privadas, ni la del Estado pueden hacerlo. ¿Y por qué no hay ese incentivo? Porque económicamente el país sí enfrenta situaciones económicas de una inestabilidad y una falta de flujo de dinero, y todo lo que Petroecuador genera, una buena parte de eso, se destina a la compra de derivados de material, de derivados de petróleo, productos terminados. Y en eso hay que ser muy claros, tanto el 23 como el 24 están con proyecciones de valores récords de incrementos, de compras. El año pasado se gastó más de 7,000 millones de dólares en importar y este año la tendencia es la misma y más aún, más difícil,
si consideramos que estamos enfrentando de nuevo un estiaje. Hemos tenido todo el tema de los apagones de electricidad y la solución ha sido irse con el diésel en lugar de tomar decisiones profundas y radicales que están en manos del Ejecutivo. Y doy dos ejemplos clarísimos. Empujar el Campo Amistad. El gas natural del Campo Amistad, si tomamos como referencia qué pasa un poco hacia el sur en Perú, acaban de sacar licitaciones, acaban de sacar ofertas de gas en la misma cuenca, en la misma zona. Y segundo, la generación eléctrica que se podría dar, dejando de quemar el gas asociado a los campos petroleros. Hay empresas privadas que han presentado propuestas formales al gobierno, al Ejecutivo. Señores, nosotros podríamos contribuir después de nuestra autogeneración con 250 megas, que es una central de tamaño medio, grande, pero no hay el mecanismo ni la decisión política de utilizar eso. Esas son soluciones de fondo y no buscar cómo importar más diésel para poder generar térmicamente, porque las circunstancias del país así lo van a exigir. No creo que este gobierno pueda darse el lujo de que en los próximos meses tengamos un gran apagón después de todo el aparataje y todo la demostrativa montada con un superministro que llegó a dar soluciones y todos los días salían en la prensa. Entonces, ese lujo no se pueden dar, pero tiene un impacto en los gastos en la compra de diésel, por ejemplo. Volviendo a mirar a Petroecuador, una empresa que ha sido gigante, que se creó en los gobiernos militares con el nombre de Corporación Ecuatoriana Petrolera, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, que después se transformó, se dividió, se volvió a unificar. Esta producción petrolera demanda inversiones, esta extracción demanda inversiones. Ya hace algunos años se habló, por ejemplo, de la recuperación mejorada de los campos, de qué se podía hacer con las joyas de la corona que todavía tenían algunos remanentes, en fin, pero todo eso demanda soluciones que tienen que ver con la inversión. El Estado tiene para invertir para hablar de ese 70% del espectro de la extracción petrolera al que usted aludía. Ha quedado en evidencia que no. Y la falta de recursos puede ser un factor muy importante, pero también hay otros factores que es la incidencia política. ¿Cómo es posible, haciendo un paralelo con otras carteras del Estado, que en los últimos 3 años Petroecuador haya tenido más de 13 gerentes? ¿Cómo puede haber un gerente general que pueda hacer una gestión en un promedio de menos de 3 meses en el cargo? Segundo, la injerencia de los sindicatos específicamente en donde está la mayor refinería, que es en Esmeraldas. Entonces, si nosotros vemos que no hay decisiones ejecutivas y técnicas, que la característica que siempre ha pregonado este presidente nuevo y que muchos le creemos todavía, es que hay que ser ejecutivos, entregarse por el país, hacer un sacrificio por el mismo. Pero si no se concretan, porque lamentablemente en ese periodo corto de complementar el gobierno, que es el periodo del gobierno anterior, ha dado un giro político principalmente para ver la posible elección en los siguientes 4 años. Asumiendo que llegue a estar en el poder esos 4 años más del año y medio, podría tomar decisiones ejecutivas. Petroecuador es un imperio desde el punto de vista económico en el sentido de generación de dinero. Sea como sea, 500,000 barriles o 486,000 barriles por el precio promedio que le queda al país es muchísimos millones de dólares por año. Tendría que manejarse y, como digo yo, desempolvarse varios estudios o varias propuestas de interacción que se han tenido con Ecopetrol, donde Ecopetrol en el Ecuador ha tenido presencia para buscar aprender cómo ellos lograron llegar a ser la empresa que son hoy día. Porque si seguimos esperando que una empresa nacional que no tiene una estructura ejecutiva y una estructura no política, un directorio no político, un directorio en el que sí puede tener una participación el Estado como el dueño del recurso, de acuerdo, pero un directorio que le vea hacia una empresa seria, estructurada y que pueda competir en la bolsa y ser mejor. El Ecuador no tiene futuro con Petroecuador. El tema de Ecopetrol, que es la empresa colombiana, ha crecido en los últimos años de modo exponencial. Ya Colombia tiene mucho más millones, digamos,
un volumen de extracción petrolera que en Ecuador ha superado incluso a PDVSA, ¿no? Lo que se llamaba la Arabia Saudita de América, que era Venezuela antes, y por supuesto ha sido más eficiente. Por otro lado, si vemos la realidad de las refinerías en los últimos tiempos, canales importantes de televisión han mostrado a la teleaudiencia cómo está la refinería y la serie de inversiones que allí se requieren. Y si a eso le sumamos que el sector privado que debía invertir, que tiene tecnología, que tiene la posibilidad de aplicar prácticas limpias, no confía porque no hay seguridad jurídica, ¿en dónde estamos parados, Fernando? Estamos en una situación muy delicada. Este mes es terrible, mi estimado Gonzalo, y que la audiencia nos escuche. El mes de agosto tiene 2 puntos de quiebre para el sector petrolero. El primero, el 18 de agosto. El 18 de agosto es la fecha en la cual el contrato vigente del OCP tendría que terminarse en función del cumplimiento del plazo inicial. A ver, vamos a recordar un poco la historia. ¿Qué es el oleoducto de crudos pesados? ¿Por qué se termina el 18 de agosto? ¿Qué debiera pasar el 18 de agosto? ¿Y qué debe hacer el gobierno frente a una realidad que se viene, que el calendario ya la marca? Por favor, Fernando. A ver, el oleoducto de crudos pesados, como su nombre lo dice, es una inversión privada en la época, estamos hablando del año 2001 al 2003, que costó 1.475 millones de dólares. Todo vino del sector privado. 485 kilómetros de tubería que busca evacuar los crudos pesados, crudos que están en el rango de 16-18 grados API, crudos pesados. Y da una capacidad de transporte de 450,000 barriles por día. Y esto es muy importante. A la fecha, no se llega a utilizar sino la tercera parte de eso. Y eso, para que los radioescuchas nos entiendan, es una gran ventaja competitiva que puede tener el Ecuador frente a los países petroleros de la región. Porque si se invierte en desarrollo de nuevos campos, si se abre la puerta para que proyectos de inversión privada, que no solo es la tecnología es una consecuencia de contar con el dinero y los fondos para desarrollar nuevos proyectos y nuevos campos, tendríamos 300,000 barriles disponibles de capacidad de transporte, que generalmente es el gran cuello de botella de cualquier proyecto. El proyecto OCP se convierte en una realidad en el 2003 y tenía 20 años de vida, pero aquí es importante resaltar que no es una concesión, es un tipo de contrato que se llama BOT, de sus siglas en inglés: construir, operar y transferir al Estado. Pero aquí es importante entender que a lo largo de sus 20 años han habido periodos que se han declarado emergencia, fuerza mayor y demás, y eso ha permitido hacer una extensión que finiquita el 18 de agosto del 2024. Esa visión de que termina atenta contra un principio clave que se establece en una cláusula inicial del contrato, que no ha sido modificada ni alterada, en la que dice claramente que si se requiere inversiones adicionales, puede prolongarse el tiempo necesario para amortizarlas. ¿Y por qué esto es importantísimo, estimado Gonzalo? 2 factores. Primero, el 18 de agosto, el Estado ecuatoriano no tiene 120 millones de dólares que se necesitan en los próximos meses, y si es que se llega a construir una variante definitiva del OCP. La audiencia recordará que cada vez y cuando, con el efecto de la erosión regresiva del río Coca, se atenta, se daña, se compromete tanto el OCP, cuanto el SOTE, cuanto el poliducto. Y siempre escuchamos, en los últimos 3 años, 4 años ha sido muy común, hay que construir una variante. ¿Qué quiere decir eso? Coger físicamente los tubos y moverles más lejos de la cuenca del río, porque si no, se rompen y vienen los desastres ambientales. La última, que fue en junio, costó 5 millones de dólares. Y hoy día está claro que se requiere hacer una variante definitiva, moverle a la margen derecha del río un cambio
de trayecto del tubo por 50 kilómetros, que eso va a costar 120 millones de dólares. Es decir, podríamos concluir que al Estado ecuatoriano, a la colectividad, también por supuesto a la economía y a los intereses del Ecuador, le conviene que OCP, empresa privada, siga operando para que haga esa variante y para que continúe adelante con su tecnología, con su conocimiento, al mando de eso, porque el Ecuador este rato, como sabemos, la caja fiscal está agotada, no hay recursos. ¿Esa podría ser una conclusión en este tema? La respuesta afirmativa, sí, porque si no hay el dinero, solo 120 millones para la variante del OCP, algo similar para la variante del SOTE y del poliducto. ¿De dónde el Estado ecuatoriano este rato puede comprometerse para que en un periodo de 2-3 años, que es lo que tomaría construir esas variantes, pueda poner 250-300 millones de dólares? El Estado no tiene ese dinero, no tiene esa capacidad y se perdería una operación que ha sido eficiente, ha respondido muy bien a las necesidades del Estado y además nos ofrece, insisto, esa capacidad de transporte de 300,000 barriles. Y aquí conecto con el ITT. A ver, eso es importante. Entonces, concluimos que le conviene al Ecuador que OCP, empresa privada, siga haciéndose cargo de esa operación. Pero por otro lado, está esa otra fecha que también es un plazo fatal, de cumplir con el mandato de la consulta popular y dejar de extraer petróleo del bloque Pingo-Tambococha-Tiputini, lo cual a la producción extractiva petrolera ecuatoriana le vendría muy mal a la economía. Hay un mandato popular, entiendo que hay un recurso ante la Corte Constitucional. ¿Qué hacemos con ese otro problema en el ámbito petrolero que ya nos está por caer en la cabeza, Fernando? Así es. Ese es el segundo punto que yo decía que sucede en agosto, que es terrible. Claro. 58,000 barriles. 58,000 barriles de petróleo por día dejarían de producirse en un periodo cortísimo, en los próximos meses. 58,000 barriles dejarían de transportarse en el OCP. Es decir, de los 150 que transporta, va a transportar 95. Por ende, hay una capacidad adicional de 360,000 barriles a potencialmente ser transportados de otros campos. Desde el punto de vista del presidente, de alguna manera están con las manos atadas desde el gobierno anterior del presidente Lasso y porque las resoluciones fueron tomadas por voto popular. A Petroecuador, la semana pasada, la Corte Constitucional muy airosa le contestó y le dijo: señores, el plazo que ustedes han solicitado no les damos, es inconstitucional, adelante con el cierre. Pero ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo solucionamos esto? Que es un problema para la caja fiscal y también sabemos que desmontar toda esa infraestructura que está en el ITT cuesta una fortuna. Creo que es vital que la decisión que tomó el Ejecutivo de establecer una comisión de alto nivel, no solo del sector público, sino tomando en cuenta la participación de la academia, lado científico, las empresas privadas, las personas que tenemos capacidad y entendimiento de estos temas, buscar que esa comisión pueda emitirle una recomendación al presidente. Esa recomendación estará en la línea de: señor presidente, esto es algo de impacto económico terrible para el Ecuador. Va a haber en la situación actual del país una situación en la cual se reducen 100 millones de dólares mes de la caja fiscal. Tenemos un impacto fortísimo en la parte social, ambiental, con las comunidades inmediatas al proyecto. Y señor presidente, si nos va a costar 1.200 millones o 1.500 millones de dólares desmantelar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En febrero se planteó formalmente la posibilidad de que en ese concepto se mantenga una producción. No nos olvidemos que desde el pronunciamiento de agosto ya no se ha hecho ni una sola inversión, ya no ha habido ni un solo contrato firmado para el ITT. Es decir, se ha mantenido en el modo supervivencia. No hay cómo meter un nuevo taladro porque el nuevo taladro implica un nuevo contrato y está prohibido firmar contratos de desarrollo o de exploración. Entonces, simple y llanamente se ha mantenido ese modo de supervivencia. La propuesta fue: mantengamos el modo de supervivencia al tiempo que podamos producir y de esos mismos fondos asignemos un porcentaje, 8, 10, 15%, para crear un fondo que permita hacer el desmontaje. Porque si no, aparte de perder 100 millones mes, dígame, Gonzalo, ¿de dónde vamos a sacar los 2.000 millones o los 1.500 millones que cuesta desmontar y dejar en las condiciones ideales que la resolución de la Corte así lo establece? Entonces,
exclusivamente está en manos del Ejecutivo y tomar una decisión en la cual el Ejecutivo pueda sentarse y hacer una formal presentación, clara presentación, instrucción, es ser el último intento con la Corte Constitucional de obtener un plazo adicional. Irse en contra del cierre es imposible, es una decisión tomada por votación popular, 58% a favor de la misma, y creo que se jugaría el puesto, el Ejecutivo, si no cumple con esa orden. Pero sí creo que hay un último intento a través de estas propuestas técnicas. Me parece muy importante la propuesta que usted hace y no quiero despedir esta entrevista sin una breve mención al otro mapa que nos atañe porque tiene que ver con la economía, con la extracción de minas. Usted es director del Organismo Latinoamericano de Minería. La semana pasada ha habido una importante resolución judicial en cuanto a una mina concreta, Lomo Curipamba, pero vemos que la minería formal, establecida, que cumple las normas ambientales, que paga impuestos, tiene un enemigo enorme y silencioso, que es la minería ilegal, que está vinculada con el tráfico de armas, con la trata de personas, con todo lo que tiene que ver con el lado oscuro de la luz de la luna, digamos así, esto nos preocupa sinceramente, porque vemos los vecinos, Ecuador, Colombia, bueno, Chile, no se diga, cómo de la minería hacen una fuente de recursos para atender los más graves problemas de la población. Vemos por el otro lado que Ecuador se pone una venda en los ojos, entonces no se trata tampoco de la minería formal, haga las cosas sin normas, sin Dios ni ley, todo lo contrario, con reglas establecidas, pero creo que es importante para los recursos. Un tema que nos ocupará en una próxima entrevista a profundidad con usted mismo más adelante, pero quiero un pronunciamiento sobre estos últimos acontecimientos. Me parece muy importante. Estamos dialogando con Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería, ex viceministro de Estado también. Gracias, Gonzalo. Qué bueno que hizo referencia a esto, porque no se puede tapar el sol con el dedo. La minería ha demostrado a través de los dos únicos proyectos de minería a gran escala el impacto económico positivísimo que ha traído en los últimos 4 años a este país. Los proyectos que usted hace referencia son proyectos de mediana minería, y es muy importante la resolución que tomó un juez en el cual resolvió que se había cumplido con todos los procesos en la consulta ambiental y libera la continuidad del proyecto. Obviamente, la reacción inmediata fue la apelación a la decisión del juez y continuará el proceso. Pero tuvo consecuencias inmediatas positivas. Por ejemplo, el inversionista principal, una mayor empresa que quería venir al país desde hace más de 5 años, después de la resolución del juez, decide continuar adelante con el proceso de adquisición de esta inversionista, lo cual es muy positivo porque da un mensaje de que alguien quiere venir al país nuevamente. Hoy día también es importante porque en el otro proyecto de mediana minería, que es el proyecto La Plata, hoy en la mañana, a las 8:30 de la mañana, de aquí a pocos minutos, el juez ha convocado audiencia para pronunciarse con su sentencia oral con respecto a una acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente con respecto al proceso que se seguía para la consulta ambiental. Las expectativas son muy altas con el antecedente que se dio en el otro pronunciamiento. Sí. Entonces, creo que esos dos pronunciamientos pueden hacer un antes y después a la inestabilidad jurídica que siempre generan lo que yo llamo las estructuras anti-todo, las estructuras anti-minera, que saben muy bien cómo valerse de una constitución del 2008 que da los derechos de la naturaleza y de un sistema judicial que mediante los amparos constitucionales, mediante llevar al sistema judicial, han logrado suspender varios proyectos en el país. Entonces, estamos a la expectativa de ver qué sucede, pero yo creo que el Ecuador seguirá en la lucha porque el sector minero no puede dejar de lado la riqueza natural que el país tiene y el Estado. Creo que en esta administración, con una excelente gestión que tiene el actual viceministro de Minas, está buscando cómo entidades propias del sector minero, entiéndase la Empresa Nacional Minero, han logrado firmar 3 contratos. En esta administración, 2 contratos de exploración minera, lo cual es muy importante, porque si no se hace exploración, no se definen prospectos y futuros mineros.
Muy bien, quiero agradecer a Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería, ex viceministro. Hemos hablado de petróleo, de minas, de temas que interesan al futuro del país y que desde luego también tienen sus aristas polémicas, como no, pero valía la pena tocarlo. Le agradezco su claridad y profundidad en los temas. Hasta la próxima, Fernando. Muchísimas gracias, Gonzalo, y como siempre a las órdenes. Un gusto a su audiencia. Un saludo cordial. Vamos con las noticias que ha preparado nuestro equipo de compañeros Ecuador Radio. Los va a entregar Juan Carlos Vanegas. Luego estaremos entrando en el tema político, la polémica en la izquierda democrática por la decisión de haber afiliado a Carlos Rabascal, de haberse afiliado